Estábamos, ok. Mande perdón, es que va a estar grabándose. No. Digo que estábamos en un ensayo para las ordenaciones diaconales de este sábado. Qué padre. ¿Y cuántos diáconos va a haber? Había muchos, como unos 20, Ay, qué padre. diáconos permanentes. Sí, claro. Sí. ¿Tú cuánto te falta para ser diácono? O sea, el diácono. Unos 3 años, 2 años y medio, más o Ay, qué menos. padre, Rafa. Ya menos, ya menos. Qué padre. Bueno, vamos a empezar, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches a todos los que nos están acompañando. Gracias, Rafa, por tu tiempo. Nos da mucho gusto estar aquí, mucho más en esta fiesta de Corpus Christi, que aunque aquí en Estados Unidos se celebra hasta el siguiente domingo, en México siempre se celebra el jueves de Corpus. Entonces, pues muchísimas gracias, porque la verdad es que sí es una fiesta muy bonita y creo que poco conocida por nosotros los católicos. Bienvenido, Rafa. Sí, gracias Gisela por la invitación y gracias a tu público, a la gente que nos hace favor de acompañarnos. Siempre es una alegría poder compartir la fe, ¿verdad? Y yo quisiera ofrecer este espacio de crecimiento personal, de compartir contigo y con ustedes, a todos los enfermos, a todos los que están de alguna manera en problemas con su salud y que están echándole ganas por salir adelante, por estar mejor, y invitarles a ellos a que vivan sus sufrimientos y unan su sufrimiento con la cruz de Cristo y con los sufrimientos de Cristo, quien es un Dios que nos entiende perfectamente a los seres humanos en estos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor. El sufrimiento es un misterio para los seres humanos, sin embargo, unidos en la cruz y en los sufrimientos de Cristo, es algo que se puede vivir incluso con esperanza. Y también ofrecer este espacio para aquellos que cuidan a los enfermos, que su labor siempre es callada, silenciosa, pero es muy valiosa y que también hay que tener mucho cuidado y también ayudar a quienes cuidan a los enfermos. A todos ellos, mi más sincero reconocimiento y gratitud porque le ayudan a los enfermos. Y bueno, así como lo dices tú, pues hoy estamos de manteles largos en Latinoamérica, en México. Hay ya muchas fotografías de cómo se está viviendo el Corpus Christi en México. Para este momento ya ha habido una gran cantidad de procesiones. Y quizás una pregunta que alguien pudiera hacerse es: ¿por qué sacar a Jesucristo Eucaristía a la calle? ¿Qué es lo que está ocurriendo? A veces nosotros no le entendemos qué significa Corpus Christi. Y otro detalle es, aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países, esta festividad, esta solemnidad se celebra en el domingo, no en el jueves. Bueno, lo primero que tendremos que decir es que hoy estamos celebrando en la iglesia el cuerpo y la sangre de Cristo. Este jueves en México, en Latinoamérica, celebramos este milagro eucarístico, el milagro de que Jesucristo ha querido quedarse presente en la Eucaristía con su cuerpo y con su sangre. Esto ha ocurrido, lo hace la tradición, lo dice, así lo conocemos los católicos, en la última cena con sus discípulos. Jesucristo se ha entregado a sus discípulos en su cuerpo y en su sangre. Él dijo, lo podemos leer en Lucas 22, en los versículos 19 y 20. Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después, de la misma manera, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y uno pudiera reflexionar, ¿a qué pacto se está refiriendo el Señor? Bueno, es el pacto de la nueva alianza que está instituyendo Jesucristo. El Jueves Santo, Jesús con sus discípulos, con sus apóstoles, varones a los que había invitado a celebrar la Santa Eucaristía con él, la última cena con él, pues la Pascua era lo que estaban celebrando, y que allí mismo él se entrega a los demás con sus apóstoles, 12 hombres, 12 varones. Había mujeres en ese lugar,
Ciertamente había mujeres que estaban apoyando, sirviendo, habían preparado aquel lugar. Recordemos ese pasaje donde Jesús manda a sus discípulos primero como aventajándole y avisando que él iba a estar en esa casa. Se preparó la cena, se preparó la mesa, se preparó el cuarto, el lugar, y entonces Jesucristo allí junto con sus discípulos, con sus apóstoles, los 12 a los cuales él había invitado, hace este acto en el que él dice, este es mi cuerpo, este soy yo mismo. Y entonces esto se sigue haciendo Eucaristía tras Eucaristía. Desde aquel momento hasta hoy, nunca en la iglesia se ha cesado de repetir este mismo acto que Jesucristo realizó en la última cena, desde aquel momento. ¿Por qué Jesucristo solamente invitó a los varones? Nosotros no podemos conocer sus pensamientos, no lo podemos conocer. Él los invitó porque Él quiso, porque fue así, porque ese fue su designio y así era su voluntad. ¿Por qué Él quiso quedarse en la Eucaristía con ese pedazo de pan? Bueno, Él quiso hacerlo y nosotros podemos interpretar que Él ha querido quedarse de manera real, presente y permanentemente con nosotros. ¿Por qué ha querido? No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que podemos interpretar es que Jesucristo, quien es Dios, es más que solamente una sola imagen de Dios. No, Jesucristo mismo es Dios. Cuando nosotros miramos a la Eucaristía, nosotros sabemos, los católicos, que allí está realmente Cristo. En los Estados Unidos, el 70% de los católicos que usualmente van a misa no creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y esto es algo que pudiera ser dramático. Muchos piensan que es solamente una representación, como si fuera una caricatura, como si fuera una obra de teatro, un play, en donde el sacerdote hace las cosas de manera como si fuera un ritualismo, como si fuera un acto cultural. Y no es así. Es cuando el sacerdote hace la consagración, después de haber participado en la mesa de la palabra, en la que Dios mismo está presente. Recordemos que en la Iglesia Católica las Escrituras y la Eucaristía, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía tienen el mismo nivel y el mismo valor. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a qué nos dice el Señor todos los días en las lecturas que leemos, en el Evangelio que escuchamos. Tenemos que estar muy atentos qué es lo que Dios nos está diciendo. Y luego, después de eso, viene el momento del ofertorio y después de esto viene este momento especial en el que el sacerdote, este sacramento del sacerdocio ha sido instituido el mismo día que fue instituida la Eucaristía, en el Jueves Santo, el sacerdote siendo alter Christi, es decir, en él mismo Jesucristo está realizando el sacrificio. Pero ojo aquí, es Jesucristo mismo quien es sacrificado, es decir, Él realiza el sacrificio, pero Él es quien es sacrificado. Y luego entonces, aquí en este pequeño pedacito de pan, Jesucristo se hace presente con toda su divinidad, con todo lo que Él es, se hace presente en este pedacito de pan, en esta hostia, que en ese momento en el que está presente todo el universo, todo el cosmos está presente, porque es un momento cósmico en el momento de la consagración. Allí está presente el Padre, evidentemente el Hijo, evidentemente el Espíritu Santo, también está presente María, también está presente la comunidad de todos los santos, y luego entonces este es un momento extraordinario, es un momento de cielo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el cielo no es un lugar, sino es un estado de perfecta unión con Dios, es un estado de unión con Dios. Luego entonces en la Eucaristía, si nosotros estamos presentes allí, completamente activos, completamente participantes, completamente atentos, nosotros estamos presenciando este momento del cielo, en el que toda la comunidad de los santos, en el que la Trinidad está presente, María, y en el que todo el cosmos se hace presente en esta actualización del misterio pascual de la muerte,
del sufrimiento en la cruz, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo está allí presente. No es que se repita el misterio de Cristo, no, solamente se actualiza. Recordemos que Dios vive en un presente completo. Nosotros estamos inmersos en esta dimensión que se llama tiempo, pero Dios vive en un eterno presente. Luego, entonces, en ese momento se actualiza este momento que ha vivido Jesucristo. Entonces, nosotros estamos viviendo en un momento de cielo. Luego, entonces, es sumamente triste que muchas personas no estén atentas, no conozcan lo que están viviendo, no pongan atención, les suena el celular, contesten su mensaje, tengan prisa, se les haga tarde para otra cosa. Y si nosotros nos hacemos conscientes de lo que está ocurriendo allí en la misa, entonces nosotros podemos valorar el alto significado de lo que esto ocurre. Bueno, entonces el sacerdote que está haciendo las veces de Cristo, Alter Christi, está ofreciendo este sacrificio y Jesucristo se hace presente y entregando su cuerpo y su sangre. ¿Por qué la sangre es el signo de la nueva alianza? Porque anteriormente las alianzas que se hacían con Dios se sellaban en este pacto con sangre. Recordamos a Abraham que iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios le dijo que no, que lo cambiara por un cordero, le ofreció el cordero y entonces la sangre, el cordero era inmolado y ofrecido a Dios. Luego estaba el santo de los santos, y allí se ofrecía en los diferentes, la sangre se esparcía como este signo de renovar esta alianza que había con Dios. Dios hizo un pacto con Moisés, se presentó en la zarza, y entonces Jesucristo renueva y plenifica esta alianza que Dios hace con los seres humanos, pero ya no es un cordero, ya es Él mismo que es Dios, que es parte de la Trinidad, se ofrece como esta alianza nueva y eterna. Por eso, entregar su sangre, esta sangre que es la sangre de Dios mismo, la sangre que se ofrece para restablecer la relación de los hombres con Dios. No la relación de Dios hacia los hombres, sino la relación de los hombres hacia Dios, porque los hombres, los seres humanos, fuimos quienes con el pecado original habíamos roto esta relación que teníamos con Dios. Luego entonces viene Jesucristo a restaurar esta relación de los hombres hacia Dios. Solamente podía Él hacerlo porque siendo Dios y siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, Él es este vínculo entre la humanidad y Dios. No quiere decir que Él pierde su divinidad al hacerse hombre, no, al contrario, Él eleva la dignidad de los seres humanos al hacerse hombre, porque Él, por así decirlo, la humanidad está en este nivel de ser criatura de Dios, pero al Dios encarnarse, esta humanidad es elevada a esta dignidad que tiene Dios mismo. Por eso tan importante el sacramento, por ejemplo, del bautismo, en el que los seres humanos somos incorporados en el cuerpo de Cristo, y entonces si somos incorporados en el cuerpo de Cristo, compartimos su divinidad. No es esto un panteísmo, no quiere decir que nosotros nos convirtamos en dioses. Esto quiere decir que nosotros compartimos la divinidad de Dios en nuestra naturaleza humana, pero al compartir esta divinidad de Dios y al estar incrustados en el cuerpo de Cristo, nosotros también estamos incrustados, de alguna manera, si así lo queremos ver, en la Trinidad. Bueno, hasta aquí, conociendo esta realidad, esta altísima dignidad, este milagro que ocurre todos los días en la Eucaristía, que muchas veces pasa desapercibido, podemos entonces comenzar a pensar qué es lo que celebramos hoy y por qué la gente saca a Jesucristo Eucaristía a las calles. ¿Por qué la Iglesia se le ha ocurrido instituir esta solemnidad del cuerpo de Cristo? Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. La Iglesia Católica quiere celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, que está presente en la Eucaristía y que también es llamado el sacrificio santo. Nosotros sabemos que en esta Eucaristía ocurre este milagro porque así lo ha querido Jesucristo. ¿Cuándo comenzó esta celebración? Bueno, esto comenzó en la Edad Media.
Podemos hablar del año 1208, hubo una celebración religiosa conocida por una santa, que había ocurrido por una santa llamada Santa Julia de Mont, que ella vivía en la abadía de Cornillón y que le gustaba promover la Santísima Eucaristía. Bueno, pues ella se hizo promotora de celebrar que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Pensemos en el año 1200, pensemos que en el año 1200 no hay este desarrollo del pensamiento, por lo menos en los laicos, no hay esta conciencia que hoy tenemos gracias a los medios de comunicación, cosas extraordinarias. Me gusta mucho la película, esta caricatura tan bien lograda, tan bien realizada, El Gran Milagro, donde podemos observar claramente lo que ocurre cuando se celebra la Eucaristía. Bueno, esto no había en el año 1200 y ella lo empieza a promover y de esta manera se celebró un primer Corpus Christi en el año de 1246 en una diócesis de Bélgica llamada Lieja. Luego, después de 1246, ocurrió un milagro, el milagro de Bolsena. Nosotros sabemos que hay diferentes milagros eucarísticos alrededor del mundo. Muchísimos milagros eucarísticos. El domingo, unos amigos en San Juan de los Lagos, la familia Márquez, a quien aprecio mucho, me contaron algo extraordinario que les ocurrió en relación a un milagro eucarístico. Como no fue confirmado ni se le dio seguimiento, bueno, prefiero no ir más allá. Sin embargo, en el mundo ha habido muchos milagros eucarísticos. El primero del cual se tiene registro, por lo menos en este sentido, es el milagro de Bolsena, que es un antecedente de la celebración del Corpus Christi. Había un sacerdote, ya sacerdote, que tenía sus dudas de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Imagínense un sacerdote que es quien celebra, quien actúa en persona Christi, quien es a través del cual se realiza este milagro, quien tiene sus manos consagradas. Él dudaba de la presencia de Cristo y sin embargo, al romper la hostia en 1263, al romper la hostia, miramos que siempre los sacerdotes la rompen, al romper la hostia consiguió o se dio que brotó un poquito de sangre. Esto fue algo inaudito para todos los que estaban allí, incluso para el propio sacerdote, y de esta manera esto llegó, pues fue tan famoso, conocido, logró la conversión del sacerdote, llegó a oídos del Papa, en aquel momento era el Papa Urbano IV, y él instituyó el 8 de septiembre de 1264 la solemnidad del cuerpo de Cristo a través de una bula, es decir, un documento donde él decreta algo. La bula Transiturus hoc mundo. Él allí instituye esta solemnidad del cuerpo de Cristo. Entonces, desde 1264 hasta hoy, la Iglesia ha recordado de esta manera extraordinaria que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. ¿Es una cosa que debemos celebrar una vez al año? No, es una cosa que debemos tener presente en nuestro corazón todos los días, todos los días. Claro, hoy lo sacamos a la calle y a mí me gusta pensar en esta forma. ¿Por qué lo tenemos que sacar a las calles? En mi ciudad, en Tepatitlán, ocurre algo muy hermoso. Van afuera del templo y en el kiosco, en la plaza principal, ahí ponen diferentes altares y entonces sale Jesucristo Eucaristía en una custodia hermosa con un varipalio y entonces hay diferentes altares donde se va haciendo una procesión. En cada uno de los altares se reza, se se le adora a nuestro Señor Jesucristo y la gente, los laicos, los sacerdotes participan, pero en cada parroquia se hace algo similar. Me gusta pensar en esta manera. En la antigüedad, en las antiguas civilizaciones, antes de que Dios se revelara a la humanidad, recordamos que así como revelarse propiamente a un hombre, pues se había revelado a Abraham, se reveló a Abraham, este Dios que ha elegido un pueblo, pues eligió a Abraham, a él se le reveló y Abraham
aceptó o fue un hombre de gran fe, por eso es nuestro gran padre en la fe, que dejó su vida, dejó su politeísmo, muchos dioses, se fue a buscar la tierra prometida y aunque su esposa era estéril y no tan joven, ya viejita, él confió en que Dios cumpliría su promesa y la sigue cumpliendo hasta hoy. Bueno, aquí el hecho importante para mí es que Dios se reveló al hombre. Antes de Abraham, lo que ocurría es que las diferentes civilizaciones alrededor del mundo, ellos inventaban sus dioses. Quien estudia historia de las religiones, por ejemplo, sabe que al principio de la historia había religiones telúricas o religiones celestes, es decir, religiones que tienen que ver con la tierra, religiones que tienen que ver con el cielo. Había totetismo, es decir, estos diferentes objetos o cosas que podían servir para invocar a la divinidad o para hacer referencia a la divinidad. Pero lo importante es que el hombre, el ser humano, había creado una gran cantidad de dioses, tantos como puede la mente crear, es decir, el hombre con esta necesidad de trascender, de tener algo superior a él, el ser humano fue inventando diferentes dioses, de tal manera que se llegó a un nivel en el que en las diferentes civilizaciones era común en el Oriente en que cada dios que ellos se habían inventado, por supuesto, ningún dios se había revelado, cada dios tenía un nombre, tenía una función específica o algo que regía, el dios de la lluvia, el dios de la tierra, el dios de la siembra, el dios de cualquier cosa, y tenía un territorio determinado y un lugar donde habitar, que era un templo. Entonces, estos dioses, la gente así lo definió, así lo fue definiendo a través de los años. Estos dioses tenían su territorio bien delimitado, su templo donde habitaban, y allí era su delimitación. Si alguien necesitaba algo de ese dios que no estuviera en ese territorio, pues tenía que pedirle permiso, por así decirlo, a los otros dioses, o tenía que acudir a otro dios en otro templo, y quizás en el otro templo pues había otra cosa de la que aquel dios fuera especialista. En el caso del judaísmo y luego del cristianismo, es Dios quien se revela al hombre, Dios quien elige al pueblo. Por lo tanto, nosotros somos el pueblo elegido que Dios ha elegido para sí mismo. Este Dios se ha revelado a Abraham, este Dios le ha dado la tierra a Abraham, este Dios le ha dado la descendencia a Abraham, una descendencia tan grande como las estrellas del cielo o las arenas de la playa en el mar. Se ha revelado a él y luego después ha pedido un lugar para habitar. Por eso primero estuvo en unas campaña, en unas casas donde se le rendía esta adoración a un solo Dios. Dios siempre fue celoso. Si ya se reveló y si ya se le ha pedido a Abraham, ya le ha prometido una gran descendencia y gran cantidad de tierra, y luego entonces no quiere que adoren a otros dioses. El mandamiento que da Dios es una pertenencia solo para Él. Es un Dios celoso que pide total fidelidad a Él. Después de estar en las campañas, en las tiendas de campaña, donde podía entrar el sacerdote y ahí estaba el santo de los santos, en que solamente podría entrar el sumo sacerdote, ofrecer los sacrificios en el lugar de la gente, y había diferentes tipos de sacrificios que se realizaban en diferentes lugares, y estas campañas donde estaba Dios se iban moviendo dependiendo cómo iba moviéndose la comunidad del pueblo de Israel. Llega un momento en el que se establece el templo de Jerusalén y luego este templo ha sido destruido, pero allí es donde habita el Dios. Sabemos que después de Moisés, en el templo de Jerusalén, lo que hay es la ley, es la Torá, es estos documentos, estos rollos donde está contenida la ley de Moisés. Luego vienen los profetas, la destrucción del templo, la diáspora, y luego vuelven otra vez al templo, lo reconstruyen, y es una historia maravillosa, la historia de la salvación. Lo importante hasta aquí es que este Dios que se ha revelado, que ha elegido un pueblo, este Dios tiene un templo donde habita a través de la ley de Moisés hasta este punto, y luego tiene un territorio delimitado. El pueblo de Israel piensa que él es el pueblo elegido, que Israel es este pueblo al que Dios le ha hablado.
Y luego viene Jesucristo, Dios mismo que se hace hombre para plenificar esto, para llevar a plenitud esa ley de Moisés, para decir, ahora la ley soy yo, ahora la ley soy yo, este nuevo mandamiento es el mandamiento del amor, por eso la ley y los profetas están contenidos en el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre uno mismo. Esto no quiere decir acabar o extinguir o borrar los 10 mandamientos, sino darles plenitud, conglomerarlos en este mandamiento grande del amor. Y este Jesús ahora se hace presente y reina no solamente en el pueblo judío, no solamente dentro del templo, sino que se hace presente, este Jesús reina en todos los bautizados. Después de que nos envía el Espíritu Santo, ahora todos los que estamos bautizados estamos, por así decirlo, unidos con este lazo invisible del Espíritu Santo y estamos todos compactados en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y todos los bautizados somos la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es el templo ahora de Dios en donde Él habita? Nosotros mismos, nuestro propio cuerpo. Y aquí me gusta mucho dar esta imagen de lo que hemos vivido en esta pandemia, cuando las personas se han quejado, porque claro que ha dolido que no se pueda entrar al templo para celebrar la Santísima Eucaristía, aunque las Eucaristías no dejaron de celebrarse porque los sacerdotes siguieron celebrando la Eucaristía y transmitiéndola por diferentes instrumentos electrónicos, pero la gente no podía participar. Ese era el momento de sentir cómo el Espíritu Santo vivía en nosotros, habita en nosotros, y nosotros somos el templo de Cristo, nosotros somos la propiedad de Dios, nosotros somos ese territorio donde Él habita. Bueno, cuando sacamos en la festividad de Corpus Christi, con los diferentes altares, con las procesiones, con las diferentes vestimentas en diferentes regiones, cuando sacamos ese cuerpo de Cristo a la calle, a mí me gusta pensar en la imagen de decirle al mundo entero, de decirle a los habitantes de esa comunidad, de decirle y recordarle a los que son católicos, este es el territorio de Cristo, no solamente tu cuerpo, no solamente el templo, no solamente todos los bautizados, no, también todo el espacio terrenal, también todo el espacio terrestre. Este es el reino de Cristo, este es el lugar en donde Cristo reina, este es el lugar en donde Cristo está presente realmente. Por eso sacarlo a la calle quiere decir que esto es un acto cultural o un acto mágico que transforma algo. No, lo mágico, lo extraordinario ya ocurrió hace 2000 años. Bueno, primero cuando Jesucristo se encarnó, allí ocurrió algo extraordinario. Por supuesto, antes con la creación, cuando Dios pensó en salir de sí mismo con este amor desbordante para la creación, para amarnos totalmente, ahí ha sucedido algo extraordinario, pero luego también algo extraordinario ha sucedido cuando Dios decide encarnarse, y luego ha sucedido algo extraordinario cuando Jesucristo ha estado humanamente en la tierra, y luego algo extraordinario ha pasado cuando Jesucristo ha resucitado, y algo más extraordinario o que viene a darle plenitud a todo esto es el envío del Espíritu Santo para que se quede eternamente con nosotros. Esto es extraordinario. Y entonces cuando vemos la celebración del Corpus Christi, nosotros hacemos recuerdo o remembranza de toda esta teología, que más que una teología es una realidad que experimentamos y que se experimenta en el universo completo, y que muchas veces nosotros no estamos habituados a pensar en esta manera. Bueno, este jueves de Corpus, y para algunos países como los Estados Unidos, este próximo domingo, es una gran oportunidad para retomar llamamiento. Hay un llamamiento muy especial. No hay problema. Hay un llamamiento muy especial que Cristo hace en la última cena, y esto lo podemos leer en Mateo 26, 28. Él nos llama a tomar y comer. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y le mandó a los apóstoles a que hicieran eso en memoria suya. Por eso la Eucaristía se repite y se repite y se repite sin cesar para hacer presente a Jesucristo.
Sin sacerdote no hay Eucaristía y sin Eucaristía no tiene sentido el sacerdocio. Todos, por supuesto, los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes, pero hay un sacerdocio ordenado, un sacerdocio ministerial que está llamado a ser presente, a actuar en persona de Cristo, está llamado a vivir por la Eucaristía, que es la fuente, el camino, el culmen de nuestra vida cristiana. La palabra Eucaristía proviene de una palabra griega que significa acción de gracias. Desde aquel momento en que Jesucristo, celebrando la Pascua, da gracias por lo que ha vivido, invita al nuevo al nuevo mandamiento del amor, le lava los pies a sus discípulos y les pide que hagan eso hasta en memoria suya, todos los cristianos hemos seguido dando gracias. En los primeros siglos del cristianismo, los apóstoles y las primeras comunidades cristianas se reunían en casas de familias para dar gracias. Quizás no era la hostia como la conocemos hoy, no era ese pequeño pedazo de pan, ¿no? Tan solo era el compartir los alimentos, el hacer esa acción de gracias. Es por esto evidente que en los primeros siglos del cristianismo la comunión no se daba en la boca, se daba en la mano, solamente compartían. Es evidente también que Jesucristo no les dio, al partir el pan, no le dio a los apóstoles en la boca, la Eucaristía como se hace hoy. Esto es un desarrollo que ha sido posterior, después de 7 siglos de cristianismo, eso quiere decir que San Atanasio, que Clemente de Alejandría, que San Agustín, ellos no comulgaron en la boca. Esto de comulgar en la boca es un muy bonito signo, el que ha sido un desarrollo del pensamiento y del entendimiento de lo sagrado que se está consumiendo. Imagínate qué sagrado es pensar que los ángeles que pueden ver a Dios no lo pueden consumir. Lo pueden contemplar, pero no lo pueden consumir. Nosotros los seres humanos tenemos esta gracia extraordinaria de poder consumir al Dios que lo ha creado todo, al Dios que ha creado 200,000 trillones de estrellas en el universo. ¿Quién soy yo para que el Señor me permita a mí tenerlo, poseerlo, que esté físicamente en mí? ¿Quién soy yo? Esto es una cosa extraordinaria. Por eso el pensamiento y el desarrollo de la teología ha reconocido esto y por eso la comunión comenzó a darse en la boca. Y luego, ya en la Alta Edad Media, o más recientemente, se daba de manera, la gente se hincaba para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el Concilio de Trento, y después de ello la gente no podía comer ningún alimento, estar en ayuno. Por eso era muy común que las misas fueran a las 5 de la mañana, a las 5:30 de la mañana, para que ni el sacerdote ni los que recibían la comunión hubieran comido algo. Es un ayuno eucarístico, que es una muy bonita costumbre. Después del Concilio Vaticano II, bueno, el ayuno se lleva por una hora anterior a que uno va a comulgar, y se pide que no se coman ningún alimento ni ninguna bebida que no sea agua. Uno puede tomar agua antes de una hora, sí. Generalmente uno trata de llevar su boca bien enjuagada para poder comulgar, pero más que tener limpia la boca, pues hay que llevar limpia el alma, ¿verdad? Porque lo que allí ocurre es un acto extraordinario, impensable, incluso para la razón. ¿Cómo puedo poner dentro de mis limitaciones humanas, mis fragilidades humanas, y dentro de una persona que es pecadora, dentro de mí que soy pecador, cómo puedo yo poseer toda la divinidad de Dios? ¿Cómo puedo poseerla en ese pequeño pedazo de Eucaristía, del tamaño que sea? Bueno, esto es extraordinario. Se consume con todo respeto, y durante la pandemia, esto ocurre también en los Estados Unidos y en algunos otros países, los obispos han pedido que la Eucaristía se reciba en la mano.
recibir en la mano la Eucaristía no es un acto sacrílego ni es equivocado, no, por supuesto que no. Y esto cambia mi manera de recibir a Dios. En la forma de recibirlo, quizás sí, es diferente recibirlo en la boca y recibirlo en la mano, sí, el modo en que se recibe, sí. Sin embargo, el fondo no cambia. El fondo de recibir con total pureza a Jesús no cambia. ¿Cuál es la invitación? Que yo, por supuesto, lleve perfectamente mi mano limpia. Generalmente se pide que ponga mi mano izquierda y luego la derecha la ponga abajo para que cuando el sacerdote ponga la hostia en mi mano, yo pueda tomarla, ser cuidadoso de todas las pequeñas partículas que caigan en mi mano y la pueda llevar a ser una especie de charolita para que cualquier partícula donde está Jesucristo pueda caer en mi mano y luego la pueda consumir con todo respeto delante del sacerdote. No puedo llevarme la Eucaristía a mi banca, no puedo irme del templo con la Eucaristía, no. Allí delante del sacerdote la consumo y si hay alguna pequeña partícula en mi mano, puedo tomarla y consumirla de manera muy respetuosa. Hay que prepararme. Hay algunas personas que me llama mucho la atención, que tienen esta pureza de intención y que a mí me parece extraordinaria y reconozco extraordinariamente su sentir de querer recibir con la máxima pureza, con la máxima pulcritud, de manera en la boca y algunas veces hincados, que a ellos algunas veces no les gusta o no les parece lo más apropiado recibir la Eucaristía en la mano. Y a veces piensan que puede perder su dignidad o puede ser alguna falta de respeto para nuestro Señor Jesucristo. Incluso pudieran pensar que su mano es indigna de portar o de tener a nuestro Señor Jesucristo. A mí me gusta pensar, y esto es una realidad, en la pureza de intención de estas personas, quizás no ponen atención a que la mano también es parte del cuerpo y que la boca también es parte del cuerpo y nosotros somos una unidad de cuerpo, alma y espíritu. Si mi mano no fuera digna de tener a Jesucristo, luego entonces tampoco mi boca. Entonces necesitaría confesarme. Si yo supongo que mi mano no es digna de recibir a nuestro Señor Jesucristo, por favor no lo reciba ni siquiera en la boca, aunque usted esté hincado. Usted es la misma persona. Lo que a mí me gusta pensar para estas personas en las que yo detecto una rectitud de intención, una pureza de intención y un anhelo de respetar la dignidad de Cristo, que quizás algunas veces pudieran tener ellos la tentación de no querer recibir a nuestro Señor Jesucristo porque es en la mano. Y ellos estarían tentados a abstenerse de recibir a nuestro Señor Jesucristo porque la forma no es la que ellos creen en su entendimiento que puede ser la más adecuada. Yo quiero invitar a todos hoy a pensar que lo que recibimos a Jesucristo y su divinidad es infinitamente mayor, es infinitamente e inmesurablemente superior a la forma en la que lo recibimos. Es decir, no hay un punto de comparación entre abstenerme de recibir a nuestro Señor Jesucristo porque no lo puedo recibir en la boca, porque me lo dan hoy en la mano. Abstenerme de no recibirlo si estoy en estado de gracia es perder un tesoro invaluable, es perder algo extraordinario que quizás nadie tenemos la vida garantizada, quizás el día de mañana no lo pueda hacer, quizás no lo sabemos, es un tesoro invaluable. Invitar a todos a que reconozcamos esto. Bueno, vivimos un momento de crisis, Dios mediante vamos cambiando esa situación. En la mayoría de los templos hoy se puede recibir incluso ya en la boca, con las medidas precautorias para que no se expanda el coronavirus, pero si el obispo ha decidido que estas son las medidas adecuadas, quizás no por su voluntad, sino por las de la autoridad civil, también en un acto de humildad y reconociendo primero la grandeza de lo que recibimos,
también vayamos preparados con toda diligencia para que si es debido podamos recibir a nuestro Señor Jesucristo en la mano. Claro, si usted tiene esta pureza de intención, que sin duda será un reflejo de la pureza de su alma, bueno, también puede expresar y ofrecer este acto de caridad y de misericordia por el bien de todos los demás en esta pandemia. En el Concilio de Trento, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se dice que se define que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo junto con su alma y su divinidad. En realidad es Cristo íntegro quien se nos da. Por eso, una invitación extraordinaria de no perder la Eucaristía, de estar todos los días. Por eso podemos reconocer que todos los santos hacían hasta lo imposible por no perder la misa. Es muy común que cuando leemos la historia de un santo, dice allí, era un hombre, una mujer que no perdía la oportunidad de estar en misa. Se le conocía porque todos los días participaba en la Santa Eucaristía. Bueno, hay santos y personas laicos que están en los procesos de canonización, por ejemplo, Luisa Picarreta, que se dice que se alimentó muchos años solo de la Eucaristía, solo de eso vivía. Bueno, es que Jesús está presente allí. ¿Es eso posible? Bueno, para los seres humanos no sería posible, pero para Dios es posible. Si alimentó a todo el pueblo con maná en el desierto, ¿será posible que no tenía el maná, la divinidad de Dios allí presente? No, era solamente alimento. ¿Será posible que una persona pueda ser alimentada solo por la Eucaristía? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, entonces, sabiendo que toda la divinidad del alma y que Jesucristo está sustancialmente, realmente y verdaderamente en la Eucaristía, no podemos perder la oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta decir a todos los que nos escuchan, tendría que repetirlo todas las veces. A veces estamos esperando que haya milagros eucarísticos, que haya pequeñas gotas de sangre en la Eucaristía, que queramos ver pequeños fragmentos de carne o de cartílago, como lo ha sucedido muchas veces en la historia, como este milagro de Bolsena y como muchos otros milagros que hay en la historia. Yo invito a todos a que vayan al internet y busquen milagros eucarísticos, y hay muchísimos milagros eucarísticos, incluso personas que se han convertido al catolicismo por la evidencia real de los milagros eucarísticos, y la Iglesia toma muchísimas precauciones cuando un milagro eucarístico sucede, porque hay que verificarlo científicamente, ver que esto sea real, que no ha sido un engaño de alguien, que todas las circunstancias han ocurrido. Y en la mayoría de los casos, cuando se investiga y se analiza científicamente la sangre y el cuerpo, se han encontrado en muchas ocasiones cartílago y en otras ocasiones sangre que contienen la misma carga genética en todos los lugares, en todas las ocasiones proviene de la misma persona, que tiene más o menos, en los casos que se ha podido hacer esa investigación, que es de la misma edad, del mismo ser humano, del mismo hombre, del ser divino que también fue hombre, que fue Jesucristo. Es que Jesucristo está realmente presente ahí, y a mí me gusta decirle a la gente que está esperando que haya un milagro eucarístico para poder convertirse, para poder creer. El milagro eucarístico ocurre todos los días en la Eucaristía, y más que ocurra en que Jesucristo está presente en la Eucaristía y se hace presente total y realmente en ese pedacito de pan o esa porción, esa cantidad de vino. Dios lo puede todo, Dios lo puede todo. El milagro eucarístico, más allá de ocurrir ahí, mucho más en el fondo, ocurre cuando yo, ser humano limitado, tengo la posibilidad de consumirlo. Es decir, usted, yo, tú, Gisela, cada uno de nosotros que podemos comulgar, cada vez que comulgamos, nosotros somos los artífices de este milagro eucarístico. La palabra correcta sería: nosotros somos los portadores de este milagro eucarístico que Dios realiza para nosotros. Esto es algo extraordinario que todos los días puede ocurrir. Claro, si nosotros lo permitimos, si nosotros lo queremos, si nosotros buscamos eso.
Hay mucha gente que le da lo mismo ir a misa o no ir a misa, e incluso los domingos. Bueno, es que estas personas se pierden de esta cosa extraordinaria. No hay nada más grande en el universo. No hay nada más grande en el universo que pueda ocurrir que el milagro eucarístico, que ocurre todos los días en cada misa que se realiza. No hay nada más grande. Por supuesto, cuando pasemos de esta vida terrenal a la vida eterna, cuando seamos llamados a la casa del Padre, podremos ver y gozar completamente a Dios cara a cara, frente a frente, tenerlo ahí. Eso será extraordinario, pero mientras vivimos en esta realidad, lo más grande con lo que contamos, lo más grande que le ocurre al ser humano es la Eucaristía. Por favor, aproveche hoy que celebramos esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Aprovechemos que Dios está presente allí y que nosotros lo podemos tener. Hay que decir que este ayuno eucarístico que se debe vivir, pues se debe de vivir hoy. La Iglesia nos recomienda que lo vivamos 1 hora antes de comulgar. Si usted va a una misa, pues espere unos minutos antes de que comience la misa para que usted pueda ir con sus manos, con su boca bien enjuagada, bien lavada, ayune, para que pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante es que vayamos en estado de gracia. Si usted tiene algún pecado mortal, no se acerque a comulgar. No se acerque a comulgar. No está usted, no debe usted tampoco sentirse ni menos ni más que nadie en la Eucaristía. Nadie es excluido, todos son bienvenidos, no hay lugares apartados para nadie, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y si uno ha decidido en libertad cometer un pecado mortal, los pecados mortales generalmente, además de que se hacen en libertad siempre, para que sean pecados mortales, tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno conocimiento, por lo tanto libertad. Si no hubiera libertad, no habría este tipo de pecado. Luego entonces los pecados, además de que tienen plena libertad, los pecados mortales, la mayor de las veces se planean. Es decir, usted en algún momento planeó, decidió para tal momento voy y lo hace, y luego lo comete. Bueno, si usted ha decidido, porque Dios no le manda que lo haga, si usted ha decidido, o si usted, su debilidad, su persona, todos somos pecadores, a todos nos ocurre, ha caído usted en un pecado mortal, sabiendo lo que hay en la Eucaristía, sabiendo que es Dios mismo quien está, sabiendo que es Jesucristo mismo quien se ha entregado y ha muerto por usted en la cruz, usted debería de abstenerse de comulgar. No porque los demás me vayan a señalar, no por ninguna otra cosa, sino porque yo reconozco lo que hay y lo que yo libremente he decidido hacer por mi debilidad o por mi tendencia o mi inclinación al pecado. Yo decido y yo debo no comulgar sacramentalmente, pero siempre lo puedo hacer espiritualmente. Uno puede decir, Señor Jesús, hoy yo no te puedo recibir sacramentalmente, sé que tu divinidad está presente allí, yo reconozco que estás realmente presente en el altar, pero hoy yo no te puedo recibir. Hay una oración sobre la comunión sacramental que usted puede seguir, o puede seguir lo que en su corazón haya, y usted puede comulgar espiritualmente, estar en esa comunión, y luego después podría ir a confesarse. Cuando usted pueda, vaya a confesarse para que pueda seguir estando en esa común unión con Dios y pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo todos los días. Esta fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo también nos recuerda este precepto, este mandamiento de la Iglesia de asistir a misa los domingos y todos los días de precepto. Asistir a misa los domingos y todos los días de precepto. Si yo no voy, no decido, no hay alguna causa grave, por ejemplo, me enfermé, tuve un accidente, no pude ir, estoy en el hospital, bueno, esto sería una causa grave para no ir a misa, entonces debo ir a misa, y si no voy a misa y no cumplo este mandamiento, pues estoy bajo un pecado mortal que debiera confesarle al Padre. Claro, usted puede planear, el domingo yo no voy a estar, tengo trabajo, voy a salir,
puede ir desde la vigilia del día anterior, del sábado, usted pudiera acudir a la Eucaristía. Siempre hay unas formas creativas, muchas formas creativas. La gente se organiza para ir a una fiesta, la gente se organiza para ir a un restaurante a comer. Bueno, pues lo más sencillo del mundo es organizarse para poder acudir a misa. Es muy difícil, es muy duro para mí pensar que alguien un día domingo dice, ay, se me pasó ir a misa, se me olvidó ir a misa. Es muy difícil para mí pensarlo, pero ocurre. Imagínense cómo, con qué ojos de misericordia puede ver Jesucristo a una persona así. Que pueda mirar a aquella persona y pueda decirle, yo he sufrido, he padecido, he muerto en la cruz y he resucitado para ti. Y a ti se te olvida un domingo ir a misa, simplemente se te olvida. Bueno, el amor de Jesucristo es tan extraordinario que estoy seguro que aquellos que se les olvida ir a misa el domingo, simplemente porque no pusieron atención, si en algún momento de ese día o de la siguiente semana o de los siguientes días ellos pusieran atención, seguramente se encontrarían con Cristo, quien les recordará que Él ha dado todo por ellos, gratuitamente, no nos pide nada. Y si ellos permiten que este encuentro de Cristo se dé con ellos solitos, no por obligación, no porque nadie diga algo, sino por ser, retribuir y corresponder a ese amor de Jesucristo, ellos solitos volverían a la Eucaristía. No el domingo, entre semana. Es algo extraordinario. Nuestro Señor está todos los días en el sagrario y es otro punto que yo quisiera resaltar. Muchos de nosotros, sobre todo frente al misterio del sufrimiento y frente al misterio de la muerte, pensamos a veces que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha olvidado, que Dios no está con nosotros. Muchas veces anhelamos ver a Dios, no sabemos cómo es Dios, quizás pensamos que no le podemos entender. Bueno, los católicos, los cristianos, sabemos que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. ¿Usted quiere ver a Dios? Vaya al Santísimo. Hay muchísimas capillas de adoración perpetua alrededor del mundo. En Jalisco hay muchas, aquí en San Antonio hay muchísimas. Vaya, hínquese frente al Santísimo y allí está presente Dios. Al ver al Santísimo, si realmente está Cristo ahí presente en su totalidad, en su alma y su divinidad, está realmente presente ahí, que así lo es. ¿Por qué lo ha dicho? No porque la iglesia se lo ha inventado. Usted está viendo a Dios. Usted quiere hablar con Dios, vaya frente a la Eucaristía y allí lo va a ver concretamente, completamente, sin ninguna falta de nada. Allí está totalmente Cristo. Vaya, encuéntrese con Él. Es tan simple como eso. Si usted quiere ver a Cristo, véalo en el sagrario todos los días. Por eso es tan importante que si alguien está enfermo, moribundo o está en este proceso de muerte, puedan haber este servicio de que le lleven a nuestro Señor Jesucristo Eucaristía hasta su lugar para que pueda tener y gozar de esta grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Claro, si todos nosotros los bautizados somos poseedores del Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo, y si todos los seres humanos somos creados por Dios a su imagen y semejanza, luego entonces todos podemos ver a Dios todos los días en el rostro de los demás. Sin embargo, para algunos de nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, nos es difícil verlo. Algunos no lo queremos ver. Algunos es difícil verlo, sobre todo en los que no nos tratan bien, sobre todo en los que nos ofenden, sobre todo en aquellos que se dicen ser nuestros enemigos, sobre todo en aquellos quienes nos critican, sobre todo en aquellos que nos levantan falsos. Allí está presente Cristo. Sobre todo en los más pobres, en los más necesitados, en los más vulnerables. Pero si usted esto le parece poco, bueno, usted puede ir a ver a Jesucristo, a Dios mismo en la Eucaristía. Finalmente, quisiera invitarlos a todos a leer un documento del Papa Juan Pablo II, se llama Eclesia de Eucaristía. Es un documento, Iglesia de Eucaristía, un documento muy hermoso, donde nos recuerda y hace una pregunta muy hermosa. ¿Qué sería de nosotros sin la Eucaristía? Estaríamos perdidos. Dios, Jesucristo mismo, se ha querido quedar con nosotros en la Eucaristía.
Él se ha vuelto nuestra fuente, nuestro alimento, nuestro viático, nuestra fortaleza y nuestra meta. Vayamos gozosos todos los días a recibir el cuerpo de Cristo, a quien hoy estamos celebrando en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y si hoy tuvimos la oportunidad de participar en estas procesiones que hubo en México y en Latinoamérica, bendito sea Dios. Y si no, usted en su país lo podrá hacer el domingo. Viva con mucha alegría, con mucha energía, con mucho entusiasmo, y sirva este momento para reavivar su fe, para reanimarlo a querer ser partícipe y vivir con todo este gozo, este gran misterio, este gran milagro eucarístico de que pueda usted y yo consumir a nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad es que a mí me encanta este tema. La verdad es que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Y como bien decías tú hace ratito, con respecto a los milagros eucarísticos, que a mucha gente estamos como Santo Tomás de hasta no ver, no creer. Como bien invitaste tú, o sea, los volvemos a invitar en internet. Pónganle nada más así, milagros eucarísticos. Hay videos, hay explicaciones científicas, hay de todo. O sea, para gente que es más escéptica, también hay mucha información. De hecho, inclusive Carlo Acutis, que fue beatificado hace poco, él se dedicó mucho de su trabajo, digamos, catequético, fue sobre los milagros eucarísticos. O sea, mucha gente se quedó muy impresionada con él por ser joven, pero él se enamoró de la Eucaristía precisamente por los milagros eucarísticos. Entonces, pues, si nos encantó su vida, pues nos va a encantar mucho más los milagros eucarísticos. Entonces, no quedarnos fuera. Otro comentario con respecto a muchas de las cosas que nos dijiste, Rafa, es invitar a todos a regresar a los templos. O sea, como bien dijiste tú, mucha gente ya planea la ida al restaurante, la ida al parque, la ida a la plaza, la ida a todas partes, pero como bien dijo un padre hace poquito en misa, dijo, ahora resulta que los únicos lugares donde la gente se contagia es la iglesia y la escuela, o sea, porque son los que no han regresado. Entonces, vayamos planeando el regreso al templo. Ya las misas están abiertas, yo creo que en casi todos los países. Probablemente los horarios han cambiado, o sea, regresemos. O sea, si bien, como bien dijo Rafa, las misas fueron transmitidas por muchos medios electrónicos y siguen siendo transmitidas porque ahorita hay mucha gente vulnerable. Para la mayoría de nosotros ya están abiertas, obviamente con las medidas de seguridad. En todas las iglesias es desinfectado, todas las iglesias tienen gel antibacterial. Entonces vayamos planeando el regreso, porque realmente nuestro mayor alimento es Jesús Eucaristía, porque aunque lo podamos ver en la televisión, en la computadora, no hay más que participar en ese hermoso momento que es estar presente y recibirlo en cuerpo y sangre. Y un último punto también que yo quería platicar con respecto a lo que tú nos dijiste, Rafa, es que al recibir a nuestro Señor en la mano, ahorita, no sé si a muchos les ha pasado, a mí sí me ha pasado, y solamente tenemos que tener un poquito más de precaución, nos están poniendo el gel antibacterial justo, bueno, en muchas iglesias en México, ponen el gel justo antes de llegar a tomar a nuestro Señor. O sea, nada más, la mayoría de estos geles es base a alcohol, tengan precaución de que esté completamente seco, por cuestión de que las partículas, cualquier partícula es nuestro Señor. Y si se les hace así como que, ay, es que están mis manos mojadas y no está peor, prefiero en la boca. O sea, como bien dijo Rafa, o sea, todos nosotros somos una unidad. Si nos van a poner gel, pues ponérnoslo con tiempo, que se nos seque bien antes de recibir a nuestro Señor. Y pues si no, pues obviamente nuestro Señor está ahí presente, y recibirlo con todo amor y con toda reverencia. Y la verdad es que es algo tan maravilloso, y es algo de lo que nosotros como católicos deberíamos de aprovechar, como dijo Rafa, en cada momento que podamos. Igualmente la confesión ya está abierta en muchísimas iglesias, hay que regresar. O sea, la mayoría de nosotros todavía tenemos muchas precauciones con respecto al coronavirus, pero pues hay que regresar a los sacramentos. Y algo muy importante es que los sacramentos existen siempre y cuando
nosotros lo creamos. O sea, ellos existen, pero nosotros tenemos que creer. Entonces, acercarnos y ponernos, digo, un esfuerzo que nosotros estamos haciendo, a quien a lo mejor está por llegar, es darle información, traer catequesis, dar un poco de luz en muchos de estos temas que a veces son difíciles, pero pues lo mejor es que nuestro Señor está presente y nos ama. O sea, como bien dijo Rafa, el creador del universo, el creador de todo, se hace parte de nosotros por amor. O sea, simplemente darnos cuenta de esa dignidad porque Él nos hace dignos. Y tenemos un comentario, Rafa, te manda saludos. Pablo Alan dice, saludos, mi amigo Rafa, Dios te bendiga. Saludos, Pablo, qué gusto escucharte. Pido mucho por ti, por tu vocación y por tu labor, que sé que ha dado muchos frutos trabajando por los jóvenes. Sabes que te aprecio mucho y que pues estamos unidos en oración. Qué gusto. Pues muchísimas gracias, Rafa. La verdad es que bien contento siempre de tenerte. La verdad es que me encanta porque, digo, eres aparte de todo muy claro. Y pues en esta fiesta tan grande, la verdad es que pocas veces la podemos vivir como que con tanta plenitud. Ahorita que a los que nos toca vivirlo el fin de semana y como dices, los que aún no la vivieron, pues vivirlo el fin de semana y en cada Eucaristía. La verdad es que uno termina así como que bendito sea Dios que somos católicos. La verdad es que Sí, qué belleza poder compartir nuestra fe y verdad que se siente la presencia de Dios cuando hablamos de Él, cuando lo hacemos parte de nuestra vida, cuando hablamos de nuestra experiencia, cuando este poquito conocimiento o entendimiento que vamos teniendo lo unimos a nuestra experiencia de Dios, eso nos llena, nos fortalece y por eso nos sentimos tan a gusto y tan contentos y a mí me gusta mucho hacerlo. Hoy tenemos el regalo de estos medios de comunicación que deben de servir para eso, para acercarnos, para unirnos y sobre todo para cumplir con esta tarea que nos ha dado Dios, que nos ha dejado Jesucristo, y lo escuchamos el domingo pasado en el Evangelio, ir a todo el mundo y anunciar la buena nueva, anunciar el Evangelio y bautizar a todos los que se pueda dar. Hoy el continente más grande del mundo son las redes sociales y bendito sea Dios que podemos compartir la fe y de alguna manera también participar en este proceso de evangelización en las redes sociales del continente más grande del mundo. Muchas gracias, Gisela, y gracias a todos los que nos ven. Me gustaría terminar con una pequeña oración sencilla. Si se puede, nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias a Jesucristo Eucaristía por habernos dejado este regalo de quedarse con nosotros, de estar presente realmente en la Eucaristía con toda su alma y su divinidad y que nosotros podamos gozar de esta presencia física y espiritual que Él nos ha dejado. Que este sacramento de la Eucaristía, unido también al sacramento de la reconciliación y los demás sacramentos, nos lleven siempre en este camino a la santidad y a estar cada vez más unidos a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos. Nos vemos.